No, y ahí sí, ahora no pregunto de qué vamos a hablar porque ya nos metemos directo con la señora Silvia Ovalle, que es psicopedagoga, que tiene libros, es escritora, tiene libros escritos, no, es No, escritora no. Bueno, una persona que escribe libros no es escritora. No, la verdad que no. Bueno, tiene escribe, libros escritos, sí, hace sí. talleres para docentes, Sí, así es. docente también, así que, y vamos a hablar de bullying. Bullying. Ya nos Ajá. metemos directamente. ¿Cómo estás, Sil? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y bueno, es un tema del bullying bastante complejo, que algunos dicen, bueno, es una cosa de ahora. No es una cosa de ahora, es una cosa de siempre. Incluso para la década del 70, el psicólogo sueco Dan Olweus, resulta que a él, el gobierno de Noruega le pidió que investigase, hiciese una investigación acerca de, porque había como una explosión de situaciones de violencia en las escuelas. Bueno, él inició una investigación, que se puede decir que es la primera investigación científica que se hizo sobre el tema, y en 1973 expuso lo investigado, hizo su informe, y bueno, a partir de ahí surgió este tema del bullying. Al principio lo llamó de otra manera, pero bueno, en realidad en el castellano no está hecha, no hay una traducción exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque bull en inglés significa toro, bully significa alguien que agrede a alguien como un matón, y la terminación en ing sería en inglés el gerundio, entonces es como algo que está ocurriendo. Sí. Bueno, la cosa es que, ¿por qué decimos actual? Bueno, ¿por qué? Pues se fue investigando mucho más y demás, pero además porque se fue difundiendo mucho. Los medios de comunicación, las redes y demás han difundido mucho y apareció, digamos, una cosa negativa, que es que se usa la palabra bullying para cualquier cosa, que no es bullying. Me haces bullying. Así es, así es. Sí. Entonces, la idea sería empezar a pensar, bueno, ¿qué es el bullying? Claro. De la primera definición, esta de 1973, se dice que es una acción que ejerce una persona sobre otra, de maltrato, digamos, de una acción negativa e intencionada, de alguna manera que quien es víctima no puede salir por sus propios medios de ese acoso. Hay muchas características que tiene y que eso es lo que nos hace diferenciar cuándo es bullying y cuándo no. Una primera cosa es esto de que se tiene que dar en una relación de paridad. Bien. Por ejemplo, niños, niñas o adolescentes que sean pares. Entonces, no es bullying cuando se hace, por ejemplo, de un adulto a un niño. Bien. Y escuchamos muchas veces decir por ahí padres o madres que dicen, no, porque el profesor le hace bullying a mi hijo. No es bullying. Hacerlo, No. Una característica es esta, la de que es entre iguales. Exacto. Otra característica es esto que decíamos, que es reiterado y siempre hacia una misma persona. El otro tema es, digamos, que la persona que lo hace tiene intención de hacerlo. El agresor sabe que lo está haciendo y sabe que está lastimando, que está dañando al otro. Es a propósito. Lo sabe. Sabe okay, que está dañando. Sí. Entonces, me parece que un tema importante es que podamos pensar en los personajes que intervienen. Claro. ¿Por qué digo personajes? Porque lo podemos tomar como si fuera una obra de teatro en el que hay actores que desempeñan un papel, desarrollan un papel. Además lo hacen en un determinado escenario y ante un público. Entonces, veamos los personajes. Por un lado está el agresor, el hostigador. Es quien va, como decíamos, a ejecutar esta acción negativa sobre otro, intencionada, porque la intención que tiene es de humillar a ese otro. Y además elige, porque además tienen una percepción de cuál es el punto débil de cada uno, y van ahí, van a ese punto,
y además lo hace reiteradamente siempre a esa misma persona. Otra característica del bullying es que hay un desequilibrio de poder, porque hay uno que está ejerciendo un poder sobre otro, un poder muy importante sobre ese otro. Ahora, la víctima en general es alguien que por ahí tiene baja autoestima o que no se siente muy seguro, que no se anima a responder. El otro espectador, el otro intérprete que es el espectador, son los espectadores, que son los compañeros o gran parte de los compañeros que conocen la situación y que actúan de diferente modo. Puede ser que no digan nada, que se callen, o puede ser que alguno acompañe al agresor o que se rían o que se burlen también, cierta complicidad. Sí. Y aunque no está dicho, desde mi punto de vista hay otro personaje que es el adulto que no interviene. Claro, O el adulto que interviene Sí. fallidamente. Sí, totalmente. Ahora, veamos en el caso de cada uno. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el bullying lo que hay es dolor, es sufrimiento, y eso es lo que tenemos que tener presente como primera instancia. Hay sufrimiento, pero ¿quién sufre? ¿Sufre la víctima? Sí, pero sufren todos los participantes. Veamos el caso del agresor. ¿Por qué hace eso? Bueno, no se puede generalizar porque cada caso es particular, a cada agresor tiene su propia historia, tiene claro. su Sí. medio y más. Pero es probable que ese agresor en otro ambiente o en otra época haya sido la víctima Claro. o esté siendo la víctima en otro ambiente. Puede pasar, por ejemplo, en la casa. En la casa quizás ese chico, esa chica, ese adolescente es maltratado, O no le es prestan hostigado atención, y su o forma no le de prestan expresarlo atención. es Claro. esa. Entonces, a modo defensivo, Sí. lo que hace es, bueno, cambio de lugar. Claro. Dejo de ser víctima y paso a ser el agresor, el hostigador. Eso puede pasar. Pero además puede pasar que lo que haya aprendido es que el maltrato, la violencia, sean una forma efectiva de comunicación con el Claro, otro. Claro. Entonces tiene ese saber, tiene esa vivencia y es lo que usa. En el caso de la víctima, como decíamos, en general puede ser que sea alguien que tiene baja autoestima, que no se siente seguro, pero además también puede ser que haya aprendido que no hay que contestar, que no hay que defenderse, que no hay que responder al otro. Entonces también su manera de manejarse es esa. Quedándose ahí. En el caso de los espectadores, ¿qué pasa? Viven una situación y ¿qué? Algunos puede ser que se sientan identificados con el agresor que está haciendo cosas que ellos no se animan a hacer. Entonces puede ser ese un elemento. En otros casos quizá no hablen. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser la próxima víctima. Ahora, hay un elemento que para mí es central y es el silencio. El silencio es algo muy, muy, muy importante dentro de esto del bullying. ¿Por qué? Al agresor el silencio le sirve de resguardo. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que su víctima no va a hablar, que es lo que le indicó. Además sabe que los espectadores tampoco lo van a hacer. En el caso de la víctima, no habla, hace silencio, no dice lo que le pasa, porque es lo que le indicó su agresor, y por otro lado, porque siente que así se protege, no hablando, no diciendo. Sin embargo, se está exponiendo más. ¿Por qué? Porque su agresor ve que está teniendo efecto lo que hizo, que su víctima no habla, entonces siente que triunfa,
que ha triunfado y que además tiene un público que ve su triunfo. Entonces, el silencio de la víctima hace que el hostigador se sienta más seguro de lo que hizo. En el caso de los espectadores, como decía, el silencio puede significar que lo toman como, hay veces que lo toman como una situación de violencia habitual, y por otro lado, esto de que por ahí si hablan son la próxima víctima. Eso es lo fundamental. Bien, bien. Yo decía el tema del adulto. ¿Qué pasa con los adultos? Para mí son otro personaje porque el adulto cuando no interviene. ¿Por qué? Porque el agresor hace las cosas cuando no está la mirada del adulto que cuida, que conduce. Lo hace fuera de esa mirada. Entonces, si el adulto no está presente, no actúa, no tiene una acción, entonces va a permitir que eso suceda. Y lo que vemos es que esta cosa de muchas veces naturalizar. Hay veces que los adultos naturalizan la situación. Dicen, no, son cosas de chicos. Sí, Eso lo escuchábamos mucho. No, son cosas de chicos. No, ya va a pasar, esto no tiene importancia, no es de tanta importancia. O por ahí dicen, no, pero ese se lo habrá buscado. O sea, hay situaciones que desde los adultos favorecen a que el bullying se dé y además se sostenga. Podemos decir que hay varios tipos de bullying. Tenemos el bullying, se puede decir, físico, que es la agresión es contra el cuerpo del otro o contra las pertenencias del otro. El verbal, que puede ser desde poner un sobrenombre hasta una amenaza. El social, que significa dejarlo aislado a esa víctima, aislarlo del grupo. Hay algunos autores que mencionan como otro tipo de bullying el psicológico. Desde mi punto de vista no es así, porque para mí todos son psicológicos. Claro. Para mí todos los tipos de bullying son psicológicos. Repercuten emocionalmente. Seguro, así obvio. Es, porque están tomando la emoción del otro, ¿no? Sí. Tenemos mucho ahora de ciberbullying también. Bueno, y hay muchos tipos de bullying, porque puede ser el que tiene que ver con lo homofóbico o lo que tiene que ver con la racista, lo que sea. Y está el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Es el bullying, el prefijo ciber nos está hablando de la cibernética, es decir, todo lo que tiene que ver con dispositivos, con todo lo virtual. ¿Y qué pasa? Las características son las mismas. Lo que ocurre es que yo les decía que el bullying tiene que ser reiterativo. En el caso del ciberbullying, con una sola vez que se dé, ya persiste. Porque cuando algo se pone en las redes, sigue. Y queda. Y además tiene una amplitud muy, muy, muy grande. Muy, muy grande, porque puede llegar, excede al grupo, Además, hay otra característica que es el anonimato. Entonces, el anonimato favorece que eso sea más intenso. ¿Por qué? Porque la víctima no sabe quién lo está agrediendo y además tampoco sabe hasta quiénes va a llegar eso. Entonces, es mucho más difícil. Pero hay otras, por ejemplo, algo muy importante que es el grooming, que no se considera dentro del ciberbullying. ¿Por qué? Porque en el grooming aparece un adulto, entonces ya no estamos hablando de pares, de paridad. Bien. Aparece un adulto que se hace pasar por un niño o por un adolescente para lograr un abuso por eso sexual, hay que tener ¿no? tanto cuidado con las redes y así con qué es, miran y exacto. demás nuestros hijos y estar atentos a eso. Sí, porque lo importante es que podamos, digamos, que entendamos, porque para nosotros todo lo que tiene que ver con lo virtual, bueno, nos sirve para buscar información o para distintas cosas. Pero para los chicos y para los adolescentes es la realidad. Exacto. Es la realidad. Entonces,
el trabajo es empezar a mostrarles que la realidad tiene dos partes, lo físico y lo virtual. Exacto. Entonces, pero que las cosas que se hacen en lo virtual pueden afectar a la realidad de lo físico, de lo que sea. El tema es ayudarlos a pensar, Exacto. a que puedan pensar antes de subir algo a internet. Sí, y siempre controlar lo que es redes De sociales acuerdo, y sí, internet, sí, sí, siempre así controlar es. lo que ven. Así Totalmente. es, seguro, sí, Bueno, sí, sí. clarísimo. La verdad que nos quedamos cortos con el tiempo. Bueno, dale. Quiero que vuelvas a hablar ¿Cómo de no? esto porque ¿Cómo nos no? quedan un par de cosas por Sí, poner, sí, pero súper seguro. clara. Y el mensaje es esto, es estar... Más Y sí. allá de controlar, estar ahí escuchando, Seguro. hablando la Sí, sí, palabra sí. como padres, ¿no? De estar Así siempre es. comunicándose en Sí, sí, sí. familia y no dejar que los niños... Sí, pensar estén- padres, madres Sí. y docentes. Exacto. Son, La escuela es la otra pata, pero Sí, sí, estar seguro. siempre en la Sí, comunicación siempre me parece que tiene atentos. que estar ahí. Así es. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, en Instagram en @lic.ovalle y si no, puede ser en la página silviaovalle.com.